Si alguna vez han sido expuestos a la Biblia, y estadísticamente hablando lo más probable es que sí, el nombre de Salomón les debe sonar más que familiar. Textos bíblicos nos hablan de su sabiduría y sentido de moral, tal así que seguido se le pedía su intervención en diferentes disputas del reino. Más allá de las historias bíblicas, Salomón aparece en el Talmud y el Corán, donde su leyenda es aún más grande y se le confiere poder divino para controlar las fuerzas demoníacas y usando a las mismas para construir el primer templo a Yahweh, su mayor legado para el pueblo hebreo. Y todavía más allá, Salomón es una figura prominente en el mundo de la magia, siendo la figura central en el tema de la invocación de espíritus, tanto así que su nombre es referenciado en textos mágicos como el papiro griego mágico. Pero, ¿dónde acaba Salomón la figura histórica y comienza Salomón la leyenda? Bueno, comencemos por repasar lo que sí sabemos de él. Comencemos por hablar de Salomón de acuerdo a la Biblia, que es la versión que la mayoría conoce. Para esto, tal vez quieran sacar su copia de la Biblia. Sé que tienen una, quieran o no. La mayor parte de la vida de Salomón y de cómo heredó el trono se encuentra en el libro 1 de Reyes y los libros de Crónicas, donde se nos informa que Salomón heredó de su padre un reino con mucha riqueza y poder, y utilizó estos recursos para esparcir los dominios de su pueblo y construir el primer templo a Yahweh, y así solidificar la fe de sus adeptos. Con esta misión, Salomón usó todo recurso disponible para construir el templo, tal como su padre y Dios se lo habían encomendado. Según la Biblia, el lugar para construir el templo sería Jebús, que sería renombrado Jerusalén después de que Salomón tomara control de esa tierra. La Biblia cuenta cómo es que Salomón puso a trabajar 30,000 hombres para cortar madera en Líbano, 70,000 para cargar, 80,000 para cortar piedra de las montañas y 3,000 capataces para supervisar la obra. ¡Uf! La construcción del templo tomó alrededor de 7 años, de acuerdo a la Biblia. El templo se mantuvo alrededor de unos 400 años, de acuerdo a la religión judía, y tuvo varios periodos de destrucción y reconstrucción a lo largo de su existencia. Una de estas reconstrucciones fue por el mandato de Juliano el Apóstata, emperador de Roma entre 361 y 363 después de Cristo, quien, habiendo sido criado como cristiano por la fuerza, como muchos, encontró que las religiones de antes eran más de su agrado, y no quería que la religión cristiana tomara fuerza e intentó revivir las religiones tradicionales. Pero a pesar de sus esfuerzos, una serie de desastres hizo que la reconstrucción del templo no fuera posible, muy probablemente sabotaje, y con el tiempo y la dominación de la religión cristiana, este proyecto fue olvidado. La caída de Salomón, de acuerdo a los antiguos textos judíos, se debió principalmente a sus 700 esposas y 300 concubinas. ¡Diablos! Era un hombre ocupado. Quienes trajeron consigo sus religiones paganas que terminarían por corromper la fe de Salomón en Yahweh, tanto así que también construyó templos dedicados a Ashtoret, mejor conocida como Ashtaroth, y Milmo, dios de los amonitas. Sin embargo, los estudiosos que examinan los textos bíblicos indican que esta parte donde se culpa a su exagerada cantidad de esposas sobre cómo es que él cae en idolatría por otros dioses es solo un agregado de historiadores deuteronomistas que querían culpar los fallos morales de Salomón a otras culturas. Esposas o no, la caída de Salomón, si bien ensucia un poco su legado, su leyenda se mantiene intacta, tanto así que su mención se puede encontrar en las 3 mayores religiones judeo-abramaicas. Y como todo en la vida real, mucho embellecimiento sería añadido conforme se recontara su historia, dando inicio a su imagen mística y esotérica, Salomón el Mago. El Salomón bíblico hizo grandes proezas y era reconocido por su sabiduría y moral impecable, hasta que comenzó a rendir culto a otros dioses. Pero francamente, Salomón el Mago es mucho más interesante. Exorcismos de demonios, controlador del viento, esclavizador de monstruos y el poder de hablar con hormigas. Sí, hormigas.
Mucho de esta versión de Salomón se puede encontrar en el Corán, el libro sagrado de la religión islámica, donde Salomón es profeta de Alá, no de Yahweh como el judaísmo o el cristianismo, quien le otorga no solo gran sabiduría como en la versión cristiana y judía, sino también la habilidad de comandar demonios conocidos como jinns en la cultura musulmana. Y es este aspecto lo que más marcaría esta faceta mística de Salomón, su utilización de demonios para construir el templo a Dios. En el lore religioso, Salomón fue conferido un anillo por parte del arcángel Micaíl, mejor conocido como Miguel en el idioma español, que le daría la capacidad de doblegar a cualquier demonio y utilizaría este mismo para cargar y colocar piedra en la construcción del templo. Además de eso, este anillo le daba la capacidad de interrogar y cuestionar a cualquier demonio para obtener su nombre y el de otros demonios, ya que obtener el nombre de un demonio es uno de los elementos esenciales para poder controlarlos. Una de las razones por las cuales Salomón ponía a demonios a trabajar era porque los demonios eran vistos como fuerzas caóticas que necesitaban que se les pusieran tareas para hacer buen uso de ellos. Entre los primeros demonios que Salomón interrogó se encuentra Ornias, un demonio que se encontraba atormentando a uno de los sirvientes de Salomón. Después de atraparlo, Salomón procedería a interrogarlo y a obtener información de otros demonios y de los ángeles que le servirían para someterlos. Otro demonio que Salomón interrogaría sería Asmodeus, rey de los demonios, para que le diera el paradero del misterioso animal conocido como Shamir. Verán, Salomón no tenía permitido usar herramientas de hierro para cortar la piedra con la que se construye el templo de Yahweh, pues este debía ser un templo de paz, y el hierro también puede ser utilizado para fabricar armas. Para darle vuelta a esta restricción, Salomón ordenó a un ayudante a capturar a Asmodeus. Tras embriagarlo, lo presentó ante el rey encadenado con los grilletes mágicos grabados con los nombres de Dios. Salomón ordenó a este demonio revelar la ubicación del gusano Shamir, capaz de corroer la piedra y con el que podría dar forma a los bloques destinados al templo. Cabe aclarar que existe un debate sobre el verdadero significado de la palabra Shamir. Por un lado, los griegos tradujeron esto como gusano, dando origen a esta criatura legendaria. Pero por otro lado, algunos sostienen que Shamir proviene del arameo antiguo y significa mármol. En específico, un tipo de mármol blando que podía cortarse con polvo de la misma piedra, agua y una cegueta de cuerda, sin necesidad de herramientas de hierro. Pero estudiosos en el tema de las leyendas hebreas aseguran que el Shamir es una criatura viva y no una piedra. Volviendo a la leyenda, Asmodeus le revela que el gusano está en posesión del Señor de los Mares, resguardado por un ave, quien utiliza el gusano para crear sus nidos en las piedras de los riscos. Salomón envía a sus sirvientes a encontrar a esta ave y robarle el Shamir, para continuar con la construcción del templo. Salomón continuaría interrogando demonios y poniéndolos a trabajar en su favor. Entre estos demonios podemos encontrar nombres famosos como Belzebub y una demonio llamada Obisout, quien tiene similitudes con Lilith. Si bien sabemos sobre los métodos de interrogación de Salomón por medio del anillo mágico, en sí no existe un texto de su autoría donde detalle a ciencia cierta cuál era la técnica con la que invocaba e interrogaba a estos demonios. Hay algunos textos del Mar Muerto que expanden sobre esto, pero ninguno escrito por él mismo. Sin embargo, esto no detuvo que muchos escribieran textos mágicos que fueran escritos después de su muerte, asegurando que contenían los secretos de Salomón. Entre los más famosos tenemos el Testamento de Salomón. Este texto pseudoepigráfico, o sea, falsamente atribuido a él, supuestamente detalla la manera en la que Salomón invocó y cuestionó a los demonios. Este es el texto mágico atribuido a él más antiguo que se conoce y data del origen alrededor del primer milenio. Rey sabio, mago, pagano. ¿Cuál es la verdad detrás de estos mitos? La figura de Salomón es importante para las escrituras religiosas de la época, y el debate de qué tanto es verdad y qué tanto es mito es un tema delicado, pues nos estamos metiendo con las ideologías de alguien. Pero quiero aclarar que en este canal tenemos un interés sincero por los temas de la magia, ocultismo y teosofía de un punto de vista académico, pero también creyente.
pero considero que no importa la fe de uno, es importante siempre apegarnos a la realidad. Y la realidad es que, fuera de estos escritos, es difícil decir dónde inicia Salomón la figura histórica y Salomón la leyenda. Mucho debate hay al respecto en círculos académicos, tanto de un punto de vista secular y creyente. Pero la respuesta más probable con la que se encuentra hoy en día es que Salomón sí existió, e incluso estuvo involucrado en la construcción de templos menores a dioses paganos. Pero en lo que respecta a si Salomón fue quien trajo más poder y riqueza al pueblo de Judea y el responsable de la construcción del templo a Yahweh, encontramos que hay pruebas debatibles al respecto. Israel Finkelstein, arqueólogo e historiador, argumenta en su libro La Biblia desenterrada, donde detalla los hallazgos de las excavaciones de Megiddo, la ciudad cananita que pasaría a convertirse en el centro del reino de Israel, que fue una dinastía de la era de hierro llamada los Omride, devotos de Yahweh y otros ídolos, los responsables de la mayoría de los logros que pasarían a ser adjudicados no solo a Salomón, sino a David. Finkelstein sostiene que la razón por la cual los logros de esta dinastía terminaron siendo atribuidos a David y a Salomón se debe a su idolatría hacia otros dioses. Esto no era bien visto por los hebreos, quienes consideraban a Yahweh como el único Dios. Por ello, su reputación haber sido manchada en la Biblia y sus logros asignados a David y Salomón para engrandecer su figura y restar importancia a los verdaderos autores. Esto no quiere decir que Salomón y David no hayan existido, solo que sus leyendas han sido exageradas para propaganda, lo cual no es tan loco de creer. Habiendo dicho esto, Finkelstein no está libre de críticas. Algunos de sus colegas argumentan que sus hallazgos y sus métodos para fechar los restos arqueológicos no son del todo confiables. La teoría de que los omridas fueron los verdaderos responsables de la riqueza y el poderío del pueblo de Judea sigue siendo motivo de debate hasta el día de hoy. Hay que entender que la historia está llena de mitos y realidades que nublan la verdad de los hechos. Esto no se limita únicamente a los relatos bíblicos, sino a la historia en general. Una vez más, quiero aclarar que no pretendo restar importancia a la figura de Salomón dentro de la cultura hebrea y sus religiones derivadas, ni su figura esotérica. Pero creo que es importante reconocer que, en realidad, no sabemos dónde termina Salomón histórico y dónde comienza Salomón la leyenda. Y probablemente nunca logremos reconstruir con absoluta certeza la verdad detrás del mito. Sea cual sea la verdad detrás de este rey, no cabe duda de que continuaremos hablando de él sin importar los hallazgos históricos que puedan contradecir su leyenda. Es esta leyenda, al final de cuentas, la que ha pasado la prueba del tiempo y ha perdurado con el pasar de los siglos y seguirá viva mucho más tiempo. Muchas gracias por ver el video. Si tienen preguntas sobre este u otro tema relacionado a la magia, déjenme su comentario y se lo responderé en el siguiente video. Nos vemos luego.